El objetivo de este video es hacerles saber más sobre la Primera Guerra Mundial. Sucedió de 1914 a 1918. Fue resultado de la fricción permanente causada por el imperialismo de grandes potencias europeas. También fue llamado como la Gran Guerra. Fue un conflicto a escala global. Comenzó en Europa e involucró los territorios coloniales. Dos bloques enfrentados, la Triple Alianza formado por Alemania, Austria e Italia, y la Triple Entente formado por Francia, Inglaterra y Rusia. Las principales causas de la Primera Guerra Mundial fue que algunos países estaban extremadamente descontentos con el reparto de Asia y África, ocurrida a finales del siglo XIX. Alemania e Italia, por ejemplo, habían quedado fuera del proceso neocolonial. La insatisfacción de Italia y de Alemania en este contexto puede considerarse una de las causas de la Gran Guerra. Otra fue la muerte del heredero del trono de Austria, Francisco Fernando, y su esposa el 28 de junio de 1914. Cabe recordar también que a principios del siglo XX había una fuerte competencia comercial entre los países europeos, principalmente en la disputa por los mercados consumidores. Esta competencia generó varios conflictos de interés entre las naciones. La cuestión de nacionalismo también estaba presente en la Europa de la preguerra, además de las rivalidades, ejemplo, Alemania e Inglaterra. Había el pangermanismo y el paneslavismo. En el primer caso era el ideal alemán de formar un gran imperio, uniendo los países de origen germánico. El paneslavismo era un sentimiento fuerte e existente en Rusia y que implicaba a otros países de origen eslava. Los países europeos comenzaron a hacerse alianzas políticas y militares desde finales del siglo XIX. Durante el conflicto mundial, estas alianzas permanecieron. De un lado había la Triple Alianza formado en 1882 por Italia, Imperio Austrohúngaro y Alemania. Italia pasó a la otra alianza en 1915. En el otro lado de la Triple Entente, formada en 1907, con la participación de Francia, Rusia y el Reino Unido. En la contienda participaron 17 países de los 5 continentes, como Alemania, Brasil, Austria, Hungría, Estados Unidos, Francia, el Imperio Británico, Imperio Turco Otomano, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino de Rumania, Reino de Serbia, Rusia, Australia y China. Al comienzo del conflicto, las fuerzas se equilibraban, un número de soldados, pero eran diferentes en los equipos y los recursos que utilizaron. Por ejemplo, la Triple Entente no tenía cañón de largo alcance, pero dominaba los mares, gracias al poderío inglés. Los tanques de guerra, los acorazados, los submarinos, los obuses de grueso calibre y la aviación, entre otras innovaciones tecnológicas de la época, constituyeron artefactos bélicos de gran poder de destrucción. Las batallas se desarrollaron principalmente en trincheras. Los soldados se quedaban a menudo centenares de días atrincherados, luchando por la conquista de pequeños pedazos de territorio. Este momento se llama Guerra de Trincheras. En 1917, los Estados Unidos, que se habían mantenido fuera de la guerra, aunque ayudaba con capital y venta de armas a los países de Entente, principalmente a Inglaterra, entra en el conflicto. Declaró la guerra a Alemania, por temor a su poderío imperialista e industrial. Ese mismo año, Rusia salió del conflicto debido a la Revolución Rusa de 1917, que derrocó al zar e implementó el régimen socialista. Existen 3 fases en esta guerra mundial. La primera fase, que es de 1914, la segunda fase de 1915 a 1916 y por último, en la tercera, la fase final, es de 1917 a 1918. Estas 3 fases conforman el proceso de hechos importantes en la Gran Guerra. El final de la guerra trajo consecuencias con ella. Dejó 10 millones de soldados muertos y otros 21 millones resultaron heridos. También 13 millones de civiles perdieron la vida como consecuencias políticas, económicas, demográficas y religiosas. En 1917 ocurrió un hecho histórico de extrema importancia. La entrada de Estados Unidos en el conflicto. Entró al lado de la Triple Entente, pues había acuerdos comerciales a defender, principalmente con Inglaterra y Francia. Este hecho marcó la victoria de la Entente, forzando a los países de la alianza a firmar la rendición. Los derrotados tuvieron que firmar el Tratado de Versalles, que imponía a estos países fuertes restricciones y castigos. Alemania tuvo su ejército reducido, su industria bélica controlada, perdió la región del corredor polaco, tuvo que devolver a Francia la región de Alsacia-Lorena.
además de tener que pagar los daños de la guerra de los países vencedores. El Tratado de Versalles tuvo repercusiones en Alemania, influenciando el inicio de la Segunda Guerra Mundial.